Bueno, vamos a empezar con la prédica de hoy. El título que le he puesto esta semana es ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Y yo creo que es una palabra o una frase que nosotros siempre nos vamos repitiendo. O alguna vez en nuestra vida, cuando nos pasa una serie de circunstancias adversas muy seguidas, nos podemos preguntar ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Llevas mucho tiempo pensando que todo lo negativo te pasa a ti? Quizás el destino está jugando contigo. O expresiones como nada más que me pasan cosas malas a mí, o nada me sale bien, o no encuentro el momento adecuado para hacer esto o aquello, o siempre doy con malas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son expresiones que alguna vez en nuestra vida nos han tenido que salir. Y si no han salido, gloria a Dios. Pero yo creo que a todo el mundo siempre, alguna vez, cuando nos han pasado cosillas así seguidas, hemos dicho, ¿a mí? ¿Por qué? ¿No? En resumen, parece que nada te sale bien. Bueno, te voy a pedir que respires hondo. Respira hondo porque no es así. La mala suerte, tengo que darte una mala noticia, no existe. La mala suerte no existe. El problema radica en ¿qué? ¿En qué pensáis que radica? En nuestra actitud. En nuestra actitud. Actitud frente a la vida y actitud frente a los problemas. Es así. Es como si el universo entero muchas veces conspirara en mi contra. Fracaso en mis relaciones afectivas. Mis planes siempre se van al traste. Pienso una cosa y después me salen 200 problemas que tengo que afrontar y al final no llego a ese objetivo. O soy un poco más que un imán para la mala suerte. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Admitámoslo. Hay épocas en las cuales muchas veces lo pensamos. Y el que no lo haya pensado, raro es, ¿vale? Parece irónico y suena a broma, pero hay momentos en los que todo parece torcido y no hay manera de encontrar un sentido a todas las desavenencias que nos suceden. Porque muchas veces cuando nos pasa algo malo, buscamos el por qué. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿O por qué esa persona se ha comportado tan mal conmigo? Si yo le he dado bien y me han devuelto mal. Y entonces siempre estamos llenando nuestra cabeza de por qué, por qué, por qué y por qué. Dice, es cuando la sucesión de muchos pocos acaban conformando un mucho y ya no sabemos por dónde tirar. Os traduzco, son pequeñas cosas o pequeñas gotas que van echando a nuestro vaso, ¿vale? Hasta que al final se colma, ¿vale? Porque no tiene por qué uno cansarse de hacerse la pregunta de por qué me pasa a mí, porque le pasen cosas breves, sino a lo mejor muchas cosas pequeñitas van cargando tu vaso y al final, ¿qué haces? Se rebosa y explotas. ¿Es así? Todos tenemos pruebas de vez en cuando, ¿o no? Si os pongo un ejemplo, esta semana habéis pasado por alguna circunstancia adversa, os ha pasado algo que no os ha gustado, pues todo el mundo levantamos la mano, la pierna, nos ponemos de pie y seguramente a todo el mundo nos ha pasado cosas que no queríamos que nos pasaran. Es así. Pueden ser pruebas financieras o no, ahora con el tema de la crisis no me digas, causadas por la pérdida de un trabajo, o una enfermedad, o una avería incluso en el coche, o se te ha roto el aire acondicionado, o el electrodoméstico ese que siempre usa, o pueden ser situaciones en que nuestras relaciones de pareja o con nuestros hijos también, o un problema grave de salud, o incluso la muerte de un ser querido. Y ahí es donde nos sale la pregunta de ¿por qué siempre me pasa a mí? Cuando estas cosas pasan, es entendible que a menudo veamos el lado negativo de las cosas, claro que sí, que pueden desanimarnos y hacer que simplemente queramos darnos por vencidos. Pero yo vengo a decirte que por muy mal que veas tu vida, por muy mal que veas las cosas, no te des nunca por vencido. Es así. Y nos vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es el manual de instrucciones que tenemos. Y fijaos lo que nos dice la Biblia cuando nosotros pasamos por esas circunstancias adversas, por esas pruebas. Nosotros decimos pruebas, los cristianos decimos pruebas, ¿vale? Santiago escribe, fijaos, hermanos míos, y ahora agarraos a la silla, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago te está diciendo que te alegres, que te vengas arriba de gozo cuando estés pasando por circunstancias adversas. O sea, tú imagínate, yo me voy a la calle y me voy a hablar con alguien que está pasando un momento duro de su vida y le digo, escúchate, alégrate, gózate. ¿Qué me van a decir? Este tío está loco. Este tío se le ha ido la cabeza. Este se ha vuelto loco, ¿no? Pero los cristianos sabemos que tenemos que pensar diferente a las personas que no tienen a Dios en su vida. Dice, en esos instantes de nuestra existencia, cuando todo parece ir en nuestra contra, cuando es necesario tomar conciencia de algo,
hay que detenerse. 1, detenerse, reflexionar, pensar. Y encima, aplicar lo que dice Santiago, que estés con sumo gozo. ¿Sabéis lo que es sumo? A tope, a máximo de gozo. O sea, que no dice que te alegres, sino que te vengas arriba. Como dicen los jóvenes, se ha venido arriba. Que te vengas arriba. Y dices tú, la Biblia me está engañando. Vamos a ver, ¿me está diciendo que yo me alegre de las cosas malas que me están pasando? Dice, y cuando nos vemos agobiados por el problema, lo que está sucediendo en realidad es que las emociones nos están atacando. Es así. Muchas veces nos viene un problema y ¿qué hacemos? Dejamos entrar los pensamientos negativos y las emociones negativas a nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Que el enfoque lo perdemos. Al final, el enfoque a la salida del problema lo perdemos. Y puede que la situación no te vaya peor. O sea, puede que tu problema no se venga más arriba, sino que eres tú el que está dándole excesiva importancia a tu problema. ¿Y qué pasa? Que sales a tu casa con tu problema, que llegas a tu trabajo con tu problema, que llegas a tu vida personal y no ves la vida no ves una vida positiva, sino la ves negativa, porque tu problema no te deja ver y no te deja vivir. Es así. Por eso he dicho que el principal problema, cuando nos viene un problema, es la actitud nuestra. Es la actitud nuestra. En la Biblia hay un montón de ejemplos de Pablo, de Jesucristo, en el que afrontaron las circunstancias ¿cómo? ¿Quejándose? ¿Viendo su problema grande? No. Dice que estaban por encima de las circunstancias y estaban aplicando el principio de Santiago, con sumo gozo. ¿Es así? Entonces dice, ¿tener sumo gozo? ¿Vivía Santiago en otro planeta? Era un extraterrestre Santiago, decía, venga, voy a inventarme aquí a la gente esta, le voy a escribir que vivan con sumo gozo. ¿Vivía en el país de las maravillas como Alicia? ¿O cómo se puede estar gozoso en algo que nos trae angustia, aflicción y dolor? ¿Cómo podemos estar gozosos? ¿Pensaba que los cristianos, Santiago pensaba que los cristianos somos masoquistas? Mira, estos son masocas, voy a decirle que se alegren encima y todo, ¿no? No, él no estaba diciendo que deberíamos disfrutar de la miseria. No lo decía así. ¿Las pruebas son dolorosas? Sí, pero pasar por ellas son lecciones maravillosas en la vida que pueden fortalecer nuestro carácter y traernos crecimiento espiritual. La Biblia no te dice si sirves al Señor o si eres cristiano, no vas a tener problemas en ningún aspecto de tu vida. Al revés, Jesucristo decía que íbamos a pasar ¿por qué? Por problemas, por aflicciones, pero que tuviéramos confianza porque Él venció al mundo. Y es así. Y muchas veces nos venden, voy a la iglesia, soy bueno, hago las cosas bien. Y entonces si me pasa algo mal, es un castigo de Dios o Satanás o lo que sea. No, todo el mundo que estamos aquí, por muy bien que hagamos las cosas, vamos a sufrir problemas. Es así. ¿Las pruebas son dolorosas? Sí. ¿Aprendemos de ellas? Más que de cuando las cosas nos van bien. Pedro, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, así que alégrense de verdad. Madre mía, Santiago nos dice que nos gocemos, con sumo gozo. Y Pedro nos dice que nos alegremos ¿de qué? De verdad. O sea, ¿no te puedes alegrar de mentiras? Sí. ¿Puede ser un falso? Sí. Pero dice, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque, ahora está la condición, tienen que soportar muchas pruebas por tiempo ¿qué? Breve. Por tiempo breve. Te está diciendo que tu problema tiene fecha de caducidad, tu circunstancia tiene fecha de caducidad. Es así, por tiempo breve. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, porque cuando uno pasa por un desierto, como decimos, por una prueba, por una circunstancia que se repite todos los días y el problema sigue, ¿qué pasa? Es un desierto, que no ve el final, que no hay agua, que no hay oasis. Entonces, ¿qué se pone a prueba? Tu fe. Y tengo que decir una cosa, todos los que estamos aquí sentados tenemos fe. Unos más grandes, otros más pequeñas. ¿Y sabéis cómo se trabaja la fe? Como un músculo, ejercitándolo. ¿Por qué? Porque tú no ves a Dios, tú no lo has visto. Y tú tienes que creer la palabra de Dios y decir que si la palabra de Dios dice que no deja justo desamparado y tú eres justo, tú tienes que creer que el Señor te va a guardar. Es así. Dice, está siendo probada de la misma manera tu fe que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Fíjate, habla la Biblia de que la fe es más preciosa que el oro. Dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Eso lo dice Pedro, eso lo dice el apóstol Pedro. O sea, ¿qué nos dice? Que tengamos fe. Que cuando pasemos por esos problemas, cuando pensemos que ¿por qué siempre me pasa a mí? Que tengamos la fe de que Dios está con nosotros. Es así. Y por muy negro que veamos la tormenta, ¿cuántas veces ha visto uno una situación muy fuerte que la ha visto tan negra y de pronto se ha disipado esa tormenta? Y nosotros pensamos que esa circunstancia, ese problema iba a acabar con nosotros. Un montón de veces. ¿O no? ¡Wow! De esta no salgo. O de este problema, madre mía, qué problema más grande. Y de pronto la vida sigue. La vida sigue. ¿Y eso qué pasa? Que tú vas por encima de los problemas. Aprendes a ir por encima de las circunstancias. Aprendes a vivir con esa carga. Pero bueno, el Señor te dice que esa carga no te corresponde vivirla. Dice, aunque siendo realistas, en ocasiones el gozo llega, pero después, cuando la prueba ha terminado. ¿O no? Cuando uno pasa la prueba no se siente gozoso ni alegre. Llega cuando ha terminado y entonces dice, ¡viva! He terminado la prueba, como digo yo. He terminado la circunstancia. Se ha arreglado el problema. Es así. No viene durante la prueba la alegría, sino viene después. Hebreos dijo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Las pruebas son dolorosas, claro que sí. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. ¿Qué quiere decir? Que todas las pruebas que tú pases te van a enseñar una vida recta, te van a enseñar un crecimiento espiritual y te van a enseñar y te van a perfeccionar como persona. Es así, todas las pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a la Biblia. Y cuando nos venga un problema, no escondernos debajo de una piedra y afrontarlo directamente. Y es así, es así. De nada sirve quejarse, de nada sirve llorar en una habitación, que eso es bueno, por supuesto. Pero de nada sirve todo eso. Tú tienes que seguir tu vida, tú tienes que luchar, tú tienes que perseverar, tú tienes que luchar por tu familia, tienes que luchar por la gente que tienes alrededor. Tú no puedes rendirte. ¿O qué? ¿O somos derrotados? No. ¿Qué tienes? Esto no es un partido de fútbol en el que hoy juego, mañana no. Tú tienes que salir a jugar al campo. Estamos obligados a luchar y a jugar en el campo. Santiago también escribe, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tienen una oportunidad para desarrollarse. Está diciendo, ¿vale?, que estás aprendiendo en los problemas que pasas en ese desierto, está diciendo que vas a desarrollar paciencia. Porque muchas veces vivimos en una sociedad que queremos que sale un problema y queremos que se solucione al momento. Y los problemas o las situaciones no se solucionan en un momento. Además, hay problemas que no dependen de nosotros, ¿o sí? Si depende de ti, lo puedes arreglar. Si no depende de ti, ¿por qué te preocupas? Es así. ¿Por qué nos preocupamos muchas veces por los problemas que no nos corresponden? Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. Otra vez, ahora dice Pablo esto, que también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, Pablo también, el apóstol Pablo te está diciendo que te alegres al enfrentar pruebas y dificultades. O sea, esta gente está loca. Es verdad, esta gente está loca. Dice, las pruebas y las dificultades son una realidad de esta vida. Nos pasan a todos, incluso a aquellos que están tratando de vivir una vida buena. Lo que decía antes, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor, el Eterno. Eso es Salmos 34, 19. O sea, ¿qué te quiere decir la palabra de Dios hoy? Que por muchas circunstancias, muchas pruebas que pases, si eres una persona justa, si eres una persona que hace el bien, que siempre tiene su corazón limpio de cualquier amargura, de cualquier ira, de cualquier resentimiento, Él te va a guardar, y te va a guiar. Es así, son lecciones valiosas que tenemos que aprender. Y por lo tanto, no es que todo te esté pasando a ti. O sea, no es que todo te esté pasando a ti, ni a ti, ni a ti. No es que te esté pasando todo a ti. Es que tú también tienes parte
parte de responsabilidad de cómo afrontan los problemas. Pablo lo sabía, Santiago lo sabía, Pedro lo sabía y decía, sí, problemas, tengo un montón. A Pablo, ya ves, naufragó, lo persiguieron, bueno, a Pablo le hicieron 200.000. Pero él sabía una cosa, que sí, que él tenía problemas, pero que tenía que seguir viviendo. Eso lo sabía. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos cuando tenemos un problema? ¿Qué hacemos? ¿Nos obcecamos? ¿Nos centramos en el problema? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Nos decimos con resignación. Ahora bien, en ocasiones la actitud juega un papel fundamental. ¿Cómo nos enfrentamos? Porque si nos comemos la cabeza, como dicen actualmente, nos comemos la cabeza, ¿qué hace eso? Desgastarnos psicológicamente. ¿Quién no ha tenido el pensamiento rumiante? El rumiante es como las vacas que comen el pasto y empiezan a darle vueltas y se tiran horas y horas rumiando. Ese pensamiento negativo de que esto no tiene arreglo. ¿Qué vas a ser? ¿Un rumiante? ¿Vas a ser una vaca? ¿Vas a estar ahí pensando siempre en tu problema? ¿Vas a amargarle la existencia a la gente que tienes a tu alrededor? Claro, porque yo llego, Cecilio, tengo un problema. Y Cecilio escucha. Y me escucha. Pero al día siguiente, Cecilio, tengo ese problema. Y Cecilio escucha. Cecilio, al tercer día, tengo un problema. Y es el mismo de ayer y de antes de ayer. ¿Qué le va a pasar a Cecilio? Que se va a aburrir de mí, que lo voy a cansar. Por eso es lo que hacen muchas veces los padres de familia, o las madres, o los hijos, que vemos solamente ese problema y nos volvemos unas personas aburridas. Y hacemos que la gente se vaya de nuestro alrededor. Si él ya sabe que tengo un problema, ese problema no tiene solución o yo no lo puedo solucionar, entonces ¿de qué sirve rumiar? ¿De qué sirve darle vueltas a una situación que ahora mismo está así? Descansa en el Señor. Dice, son esas situaciones en las que uno piensa que ya no tiene control de nada y que haga lo que haga siempre le traerá el mismo resultado: decepción, errores y sufrimiento. ¿Por qué me pasa todo a mí? Se esconde a menudo realidades profundas, porque tenemos el enfoque incorrecto. Por ejemplo, dice, hay personas que tienen muy mala suerte en el amor. Siempre saco el tema este. Siempre sufren decepciones, establecen relaciones de dependencia e incluso se enamoran de una persona incorrecta. Y dicen, ¿por qué siempre me pasa a mí? Siempre caigo en el mismo error. Pues el problema no es de Dios, el problema no es de Satanás, el problema es de tu actitud y de tu elección. Igual que en los temas monetarios. ¡Ay, nunca tengo dinero! ¡Madre mía! Tal. Y lo ves despilfarrando dinero. Y se va quejando. ¿Por qué me pasa a mí? Estoy siempre pelado, no tengo ni un duro. La cuenta corriente, debo dinero, tal. Y lo ves ahí con el billete de 50 euros, me voy a la máquina tragaperra o me voy a tal o me gasto las perras así. Y después llego y me quejo. Y después, Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¡Qué mala suerte tengo! Es tu actitud, es tu actitud. Pablo lo sabía, Pedro lo sabía, Jesucristo lo sabía y tenían la actitud correcta. Enfrentar el problema, vivir por encima del problema. Dice, el pensar que las cosas malas vienen de fuera es la que nos hace derivar en la frustración, en la indefensión. Muchas veces pensamos que el problema está ahí fuera y somos nosotros el problema. Por eso he dicho antes, piensa, reflexiona y muéstrate gozoso. Es así. Las personas somos muy tendentes a interpretar de manera irracional muchas de las cosas que nos suceden. Y nuestro enfoque cuando nos llega un problema es agobiarnos. Es así. Cuando nos viene un problema, ¿qué hacemos? Nos agobiamos. Es así. Y no lo contrario, como dice Santiago, mostrarnos alegres. Es así. Seguimos. El enfoque de quejarse y pensar que somos los únicos que sufrimos por lo mal que nos trata la vida es un enfoque incorrecto. No es útil, nos inmoviliza, no nos ayuda. Nos volvemos unas personas aburridas, entre comillas aburridas, porque nos centramos únicamente en nuestro problema. ¿Cuánta gente nos habla siempre de lo mismo? Oye, ¿qué me pasa esto? Siempre. Es más, nos sitúa en una situación, en una zona donde pensamos que no tenemos el control. Y sí lo tenemos. Nosotros somos los responsables de lo que dejamos entrar en nuestras cabezas. Nosotros somos los responsables de lo que decimos cuando estamos amargados. Somos el responsable. Unos consejos que os voy a dar.
En nuestro día a día, y esto es una verdad, en nuestro día a día, en el trabajo, en donde sea, sucederán cosas buenas, y los cristianos decimos, y cosas menos buenas. Pero tienes que tener una cosa presente, todas son oportunidades para crecer. Es así, todos son oportunidades para aprender. Otra, dice, cuando nos ocurre algo negativo, no podemos quedarnos paralizados. Cuando nos dan una mala noticia, lo primero que hacemos es quedarnos paralizados, hundirnos, agobiarnos, etc. Y no, hay que reflexionar y después de reflexionar, actuar, moverse. Dice, la conducta adecuada es la que se lanza a generar nuevas opciones tras un fracaso, tras una decepción o un error. ¿Pensáis que la gente que tiene éxito en la vida ha sido todo un camino de rosas? No, no. Les ha pasado un fracaso y ¿qué han hecho? Se han parado, han reflexionado, pero ¿qué han hecho? Han pasado a la acción. Y pasar a la acción es ver los fallos que se han tenido, ver si ese problema depende de ti arreglarlo, si no depende de ti, se han puesto a moverse hacia la solución. Y es así, hay que aprender de lo ocurrido, del pasado muchas veces hay que aprenderlo, no recordarlos para que nos agobie el pasado, del mal que nos ha hecho o de lo que nos ha pasado, sino hay que aprender de lo ocurrido y actuar para transformar nuestra realidad en la dirección que nosotros queremos. Es así, cuando te venga un problema, párate, respira, reflexiona. ¿Y un cristiano qué hace? En esa reflexión ora al Señor y pide dirección al Señor. Y el Señor seguramente te va a dar esa dirección. Es así. Otra cosa dice, es cierto que hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Totalmente. Pero tenemos que tener presente una cosa. Los cristianos tenemos que tener presente una cosa. Que Dios controla todo lo que pasa. Dios controla todo. Las ansiedades, ¿sabes por qué surgen? Porque hay cosas que escapan de nuestro control. Y entonces nos agobian y nos dan esos subidones. Y esa falta de aire y ese agobio y eso surge porque queremos controlarlo todo. Y muchas veces no depende de nosotros, pero sí depende lo que os voy a decir, porque nosotros tenemos poder para estar motivados, para que nuestra actitud sea actitud de guerrero y de vencedor, por supuesto, las competencias, las virtudes que tenemos, porque tenemos muchas. Otra cosa que tenemos poder es el amor, la fe violenta. ¿Qué es la fe violenta? Es cuando te pasa un problema, ponerte a orar fervientemente al Señor para que te ayude. La voluntad, la perseverancia, el compromiso, todo eso depende de nosotros. Porque los problemas tendremos siempre. Situaciones malas siempre, pero depende de tu actitud cómo las enfrentas. Depende de que te vea la gente a tu alrededor, guerrero, batallador, luchador, o en un agujero escondido, no quiero saber nada del problema, no quiero hablar, no quiero hacer nada. Eso depende de ti, no depende de Dios, no depende de Satanás, no depende del mundo, no depende de lo mal que te ha tratado la vida, porque a todo el mundo nos ha pasado cosas malas. Depende de cómo tú te quieras enfrentar a la vida. Yo quiero que me recuerden, cuando me muera, quiero que me recuerden como una persona luchadora. Luchadora, es verdad, una persona batalladora. Una persona que hasta el último momento lucha. Yo quiero que me recuerden así. No quiero que me recuerden como una persona que ante las circunstancias y los problemas me escondía, me convertí en una persona huraña, mala leche, quejica, etc. Es así. Estos últimos factores, el amor, el compromiso, pueden mover el mundo. Es así. Pueden mover el mundo. No lo dudemos. No dudes que tu actitud frente a los problemas es básico para enfrentarlos. Dice, en nuestro interior hay una fuerza que nos capacita, es el Espíritu Santo, para trabajar firmemente hacia nuestra felicidad y bienestar. Dice, se trata solo de pensar mejor y eliminar todo pensamiento negativo que te entre en la cabeza, de derrota. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta de esto puede conmigo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta de esta no salgo? Y al final, el tiempo ha pasado, la vida sigue y tú sigues ahí luchando. Y has dicho que hasta aquí no puedo llegar, que no puedo durar más de un día o dos o una semana, y al final, ¿qué? Ha pasado 1 año, 2 años y sigues ahí luchando y perseverando. De ti depende meter en tu interior, en tu corazón, las promesas de Dios en tu vida, de que nada te va a pasar, nada va a tocar a tu familia y que el Señor va a estar al control de todo.
No intentes controlar nada, porque muchas veces no podemos controlar las circunstancias adversas, sino ora en tu casa, ora en tu trabajo, ora en todo momento para que el Señor te dé la solución. Si el Señor permite pruebas en tu vida, ¿sabes para qué es? Para que tú te veas vulnerable y te vayas corriendo hacia Él. ¿Qué ha pasado con la pandemia esta? Hemos estado muchas veces asustados y muchas veces hemos estado intentando controlar por nuestras fuerzas el ponernos la mascarilla, echarnos gel, no venir a la iglesia, no ir a tal sitio, pero muchas veces no depende de nosotros. Por eso hay que descansar en el Señor. Y que por muy mal que se den las circunstancias de tu vida, Dios está ahí contigo. Dios está al control. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que las interferencias del mundo, los problemas, acallan la voz de Dios en tu interior. Y lo sacamos de la ecuación y decimos, Dios me ha dejado, o Dios, no siento a Dios. Sí, porque tú permites que tus pensamientos, tus sentimientos negativos tapen a Dios. De ti depende. Lo que puedes hacer hoy es tender una mano al Señor, darle una oportunidad, decirle, Señor, te quiero en mi vida, quiero que todas las circunstancias adversas por las que yo pueda pasar, estés ahí conmigo. Las pruebas se pasan mejor junto a Dios que separado de Él. Y me voy a despedir con un versículo que me encanta, que está en la Biblia. En Isaías 43:2 nos dice lo siguiente. Y esto es el Señor hablando a tu corazón, hablando a tu alma, a tu espíritu y a tu vida. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué son las aguas profundas? Las pruebas. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, lo dice Dios. Dice, cuando pases por ríos, ¿de qué? De dificultad, ríos de dificultad. Imaginaos, cerrad vuestros ojos, imaginaos un río, un rápido de dificultad. Dice, cuando pases por río de dificultad, la promesa de Dios es, no te ahogarás. No te ahogarás. Y además te dice en el día de hoy el Señor, dice, cuando pases por el fuego de la opresión, cuando te sientas ansioso, cuando estés oprimido por las circunstancias, cuando pases por ese fuego de la opresión, Dios te dice, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Es una bonita promesa de Dios en nuestra vida. Léete cuando llegues a tu casa Isaías 43:2 y aplícalo en tu vida. Que cuando el agua te llegue hasta el cuello, no te vas a ahogar, porque Dios está contigo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre, te pedimos, Señor, que la palabra, Señor, que tú has traído en el día de hoy a nuestras vidas, Señor, se materialice, Señor. Sabemos que muchas veces no son los problemas, sino somos nosotros con nuestra actitud lo que magnificamos muchas veces los problemas, Señor. Sabemos que por muy gordos, por muy grandes que sean los problemas, Señor, tú estás al control de todo, Señor, y que nuestra actitud junto contigo, Señor, son herramientas valiosas para salir adelante, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos descuidado, Señor, y a partir del día de hoy nos comprometemos, Señor, a leer más tu palabra y a aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.